Hola, bienvenidas, bienvenidos a Cambia tu Realidad por Diuco TV Digital. En este programa vamos a hablar de alguien que no juzga, alguien que es inocente, alguien que vive en el aquí y ahora, no entiende de pasado, no entiende de futuro. A pesar de que no nos obligue a hacer nada, prácticamente es el dueño de todas nuestras acciones, casi del 95% de nuestras acciones. Si querés saber de quién voy a hablar o a quién le voy a dedicar este programa, te pido que te quedes y ya volvemos después del corte. Bueno, ¿ya adivinaron de quién estoy hablando? Obviamente estoy hablando del inconsciente, ¿sí? Esta partecita nuestra que muchas veces la dejamos de lado, pero que en realidad maneja, como te decía, el 95% de nuestras acciones, ¿sí? El psicólogo Jung decía: hasta que lo inconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá controlando tu vida y tú lo llamarás destino. Todo esto que vinimos hablando en los anteriores programas era más que nada para que nosotros podamos esto, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? A través de poder visualizar nuestra sombra, poder ver cómo actúa nuestro ego, a través de poder como ir cuestionando todas estas acciones que tenemos, que muchas veces no sabemos ni por qué accionamos así. Bueno, el culpable es este señor, el inconsciente, que la verdad que para mí es muy interesante, digamos, hablar de él, ¿no? Entonces, te decía, para el inconsciente el otro no existe. Para el inconsciente simplemente soy yo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos, después voy a ampliar un poquito más, pero nosotros, por ejemplo, si queremos interactuar con otra persona y por ahí decirle algo que sabemos que le va a generar dolor y no queremos lastimarla o lastimarlo, lo que podemos hacer es justamente aprovechar que nuestro inconsciente no entiende de que el otro existe, ¿sí? Simplemente el otro es un reflejo nuestro. Otra de las características del inconsciente es que es atemporal. Como te mencionaba, para él solo existe el presente, no hay pasado y no hay futuro. Si yo me ubico ahora y te cuento algo, una situación de mi vida que pasó hace un par de años atrás, hace, no sé, toda una vida atrás, 40 años, y yo tengo ese recuerdo y llego a mi mente a tener ese recuerdo, lo más probable es que sienta la misma emoción que sentí en ese momento. Voy a ir a algo que, por ejemplo, yo siempre cuento esto, ¿no? Que mi nene era chiquito, tendría unos 4 años, y me despierta a la madrugada porque tenía ganas de devolver. Cuando lo llevo al baño, veo que había sangre. Yo les estoy contando esto y les puedo asegurar que mi cuerpo siente el mismo estrés que sentí yo en una versión anterior hace más o menos 9 o 10 años. Mi inconsciente no sabe que eso es un recuerdo, que yo lo estoy trayendo, ¿sí? De mi subconsciente a mi consciente. Entonces siento esa emoción. Por eso es que si nosotros queremos sanar, por ejemplo, yo te digo, quiero sanar el vínculo con mi papá. Mi papá falleció. Entonces vos me vas a decir, listo, estoy jodido el resto de mi vida, no lo puedo sanar porque no lo puedo tener. No, sí, lo podés traer, lo podés recordar, lo podés sanar desde esta manera, de una manera simbólica, digámoslo, ¿no? Esto que te mencionaba justamente, para él real o imaginario es lo mismo, ¿sí? Para él todo lo que nosotros recordamos, lo recordamos y es real hoy, porque no entiende ni de pasado ni de futuro, ¿sí? Y además es esto que te decía, es inocente, no juzga, ¿no? No tiene juicios. Entonces, si por ejemplo, siempre me sale poner el mismo ejemplo, obviamente tiene que ver con mi historia, ¿no?
el hombre es infiel, la pareja es infiel, yo voy a creer y voy a juzgar esa acción como que está mal. ¿Por qué? Porque a mí esa acción que tuvo mi papá con mi mamá en su momento me generó dolor. Entonces, para mí es una emoción negativa y para mí cualquier persona que sea infiel, gracias a Dios ya lo cambié un poco, está mal. Pero no es mi inconsciente el que está juzgando, no es Dios, no es mi ego, no es nadie. Simplemente soy yo con experiencia que creo que esa experiencia que a mí me generó dolor es mala. Entonces yo le pongo ese título, ¿sí? O ese nombre, si se quiere. Entonces, yendo a todo esto que nosotros, por ejemplo, estábamos hablando en todos los programas, me gustaría ir terminando, cerrando, ¿no? Todos estos programas, lo que estuvimos viendo y para qué lo hicimos y para qué te estoy hablando de todo esto, ¿sí? Para que vos puedas cambiar tu realidad. Ojalá me dijeras, no sé, yo tengo muy buenas devoluciones, hay personas incluso de más de 60 que me dicen, resoné con esto que dijiste, me gustó aquello, me hiciste cuestionar tal cosa. Entonces todo eso a mí me encanta porque veo que del otro lado sirve y me encantaría que me pudieses decir que, porque empezaste a ver mi programa, cambiaste realmente tu realidad. Nosotros empezamos con el programa diciendo, bueno, es importante sentir tu cuerpo. Sentir, yo lo llevo siempre a los chakras, pero vos, si querés, no lo hagas, si no crees en eso de las energías, ¿sí? Pero ¿qué parte te duele? ¿Te duele la garganta? Yo, por ejemplo, siempre suelo enfermarme de la garganta o tengo disfonía, ¿sí? Entonces, todo eso que a mí me genera, ¿sí? En la garganta, me genera dolor, claramente tiene que ver con mi expresión. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué no dije? ¿Qué me callé la boca porque pensé que si lo pensaba lo iba a hacer de mala manera y entonces iba a ser juzgada de que, no sé, está loca o mira cómo saltó o cómo reaccionó, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con esto que te decía del inconsciente, real o imaginario, y que no entiende si es simbólico o real. Si yo hoy me quiero pelear con mi jefe, y no me peleo porque necesito el trabajo y necesito la plata y no le puedo hablar mal, ¿qué hago? Obviamente que si vos hablas mal, te contestas mal, podés tener algún problema, ¿sí? Con tu jefe. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a casa, nos ponemos, yo siempre digo, en algún momento que tengas solo, tranquila, tranquilo, te pones frente al espejo. A mí me gusta mucho escribir, así que lo hago mucho escribiendo también, y es visualizar esa situación de estrés que tuviste, si fue una reunión, si fue algo que pasó con esa persona, lo visualices, lo mires en el espejo, lo que fuese o escribiendo como vos quieras, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué haces? Te pones a decirle como si el espejo fuese tu jefe, te pones a decirle todo lo que tenías ganas. Y ahí, como es el espejo y no tenés nada de qué temer, podés despacharte con lo que vos quieras, gritar. Sí, no te digo que pegues porque te vas a cortar con el vidrio del espejo, tratemos de que sean solo palabras, pero saca toda esa emoción que tengas y yo te aseguro que al otro día vas a poder ir, mirar a tu jefe y decirle, mira, ¿sabes que esta situación que pasó ayer a mí me generó esto, esto y esto? Porque también muchas veces nos quedamos con ganas de decir muchas cosas porque justamente, insisto, y vuelvo a esto que es re importante y no lo volví a repetir, el inconsciente maneja el 95% de nuestras acciones. O sea, imagínate que el 5% solamente es el consciente. Entonces, yo tengo mi realidad acá, que es un 100%, de lo cual yo estoy solamente captando el 5%, ¿sí? Y de lo que puedo controlar, entre comillas, y el otro 95% es de mi inconsciente. Entonces, todas esas creencias, esa sombra de la que hablamos el otro día, todas esas características, personalidad, todo lo que yo tengo y lo que me fue formando, es lo que hace que yo accione de cierta forma. Entonces, seguramente si a mí, justo me pasaba casualmente algo, así lo bajo un poquito lo que te quiero decir. Una persona me comentaba que su jefa, ¿sí? Le había dicho algo sobre su persona, ¿sí? No te pongas esto, fíjate, es una reunión importante, ¿cómo vas a ir vestido? ¿Qué pasa? Empezó a cuestionar
la forma que él tenía de vestirse, la forma que él tenía de peinarse, de usar algún accesorio, ¿sí? Entonces, cuando a mí me empiezan a cuestionar de esa manera, yo siento que me están cuestionando a mí. Entonces, si yo no estoy del todo seguro, si yo, por ejemplo, mi papá capaz que cuando me crió me dijo, vos sos capaz de lograr todo lo que te propongas, capaz que mi mamá decía, ¿sabes qué? Vos te vas a comer el mundo, vos tenés el poder de cambiar el mundo, va a ser genial y yo no voy a dudar de mi personalidad. Entonces, que mi jefe me diga lo que quiera, que yo sé bien quién soy. Y a mí, no sé, ponerme unas botas o ponerme unas ojotas va a ser lo mismo, ponerme, no sé, una vincha o un gorro va a ser lo mismo, porque yo sé muy bien quién soy y mi ropa, mis formas no me definen, ¿sí? Pero sí, mi papá me decía, oh, las mujeres, no sé, naciste mujer y las mujeres medio que veníamos al mundo desperdiciado, ¿sí? Entonces, para desperdiciar, ¿no? O mi mamá me dice, vos no vas a poder lograr nada el día de mañana. A veces no es una frase tan fea, pero a veces son cosas sutiles, deja, lo hago yo, ¿no? Que nosotros solemos decir mucho a nuestros hijos eso. Le estamos diciendo que no es suficiente, que no lo va a poder hacer solo, que necesita ayuda. Entonces, claro, cuando viene alguien y me dice a mí, sacate eso que no me gusta cómo estás, yo lo voy a tomar personal, ¿sí? Lo voy a tomar muy personal y voy a querer, como te decía antes, matar a mi jefe o a mi jefa. Entonces, por eso es tan importante siempre mirarse uno y cuestionarse uno. Tal vez en ese momento vos le decís, ¿sabés qué? Yo me dejo las botas, no me voy a poner las botas, me dejo las ojotas y te vas enojado o haces lo que querés, ¿sí? Y reaccionaste mal. Pero cuando llegás a tu casa, sí o sí tenés que hacer este trabajo de ponerte a cuestionar qué pasó con esta situación, qué fue lo que te molestó. Por eso es tan importante el tema de mirar nuestra sombra, ¿sí? De saber cómo es, de cuestionarla, porque cuando nosotros podemos hacer eso, vamos a tener el poder de saber, como te decía antes, que una ropa no te define, que alguien te diga algo. La otra vez me pasaba con una persona que me decía, yo no creo en esto de las energías, no creo en esto del holístico. Yo le dije, perfecto. Me dice, no es para que te ofendas, me dice. Y yo le digo, ¿por qué me voy a ofender? O sea, si yo estoy acá sentada contándote todo esto, ¿sí? Es justamente porque todo lo que te estoy contando a mí me cambió la realidad, porque tuve el valor de enfrentarme a esos dolores que traía de toda mi vida, ¿sí? Y cuestionar creencias, cuestionar un montón de cosas. Obvio que estás en el camino, ¿sí? La otra vez también alguien me decía, yo le estaba contando que una situación me había generado mucha ansiedad y me decía, vos que sos terapeuta holístico, o sea, ¿cómo vas a sufrir ansiedad? Sí, pero antes de ser terapeuta holístico, soy una persona, ¿sí? Soy una persona que siente, soy una persona que vive, que se enoja, que tiene miedos, que está en esta vida para vivir. Yo creo que si tuviésemos todo resuelto, o que creo que tengo todo resuelto y no soy capaz de sentir mis emociones, uno termina enfermando el cuerpo, porque emociones vas a sentirlas, lo que podés hacer es negarlas, ¿sí? Hay una frase, ¿sí?, que dice, lo que niegas, también de Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Llevándolo a esto de la sombra, digo, ¿no? Lo que niegas te somete. ¿Por qué? Porque si a mí, esto que viene a decirme alguien, un otro, que encima la sombra, ¿cómo sale? ¿Sí? Porque también yo te decía esto del inconsciente, es re importante, es importante cuestionarnos para que nosotros sepamos, ¿sí?, qué nos pasa, para que ese inconsciente no maneje el 95%, sino que nosotros podamos cuestionarlo un poquito más. No solamente te somete eso que te dicen, digamos, que te controla, ¿sí?, sino que también es importante el tema de la proyección hacia el otro. El otro, cuando habla, ¿qué te decía hoy el inconsciente? No entiende de otras personas. Para el inconsciente simplemente soy yo contra la vida. Y todas las personas que aparecen en mi realidad son proyecciones de mi sombra. Cosas que no veo de mí, cosas que tengo que desarrollar en mí. Entonces, por ahí a mí hay algo que durante mucho tiempo me molestaba mucho,
que son las personas soberbias, ¿sí? Entonces, ¿por qué me molestan tanto las personas soberbias? Tal vez porque yo me cuido mucho, o sea, que es soberbio para mí, ¿no? Esto de no pensar en el otro, de comunicarte de formas que al otro te interesa muy poco cómo se siente. Y yo tengo mucho cuidado en eso. Creo que una de las características que tuve toda mi vida es ser empática. Entonces, por eso es que muchas veces yo no quiero ser empática y quiero ser un poco soberbia y no me lo permito, porque seguramente se juzgó en mi familia, ¿sí? Para ir cerrando todo esto, te digo que para poder cambiar tu realidad, lo que es importante es justamente esto, ser conscientes de que tenemos un inconsciente que domina el 95% de nuestras acciones, que tenemos una sombra que no queremos ver y que está ahí para que la veamos. A veces son cosas buenas y a veces son cosas malas, entre comillas todo. Que tenemos un ego, que el ego siempre quiere sobrevivir, entonces cualquier cosa que a él lo exponga no se va a sentir cómodo. Esto de sentir el cuerpo, lo importante, porque el inconsciente se comunica no solo en la proyección con el otro, digamos, sino también con las emociones hacia mi cuerpo, cuando no estoy en sintonía con lo que digo, con lo que hago y con lo que siento, pienso, ¿sí? Bien, espero haber sido clara. Les voy a dejar mis redes sociales. Mi Instagram es Pamela Holística. Me gustaría que me escribieras, ¿sí? a mi Instagram por mensaje directo, ¿sí? Ahí están todos mi número de teléfono, todos si quieren hacer alguna consulta, ¿sí? Entonces, Pamela Holística, por mensaje directo, cualquier duda que tengas, cualquier consulta. No necesito que me digas, no entendí el término de la sombra. Necesito que me digas, mira, yo sufro mucho de ansiedad y la ansiedad hace que se vea reflejado en un síntoma de mi cuerpo. Bueno, entonces decime qué síntoma tenés, decime qué es lo que te genera ansiedad y podemos ir desarrollando eso para que vos toda esta información que te di en todos estos programas puedas llevarlo a tu realidad, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves a las 23 horas por Diuco TV Digital. Mi Instagram, te repito, es Pamela Holística. Les dejo un beso, gracias.